La Fundación Manantial de Vida presenta a Juan Balistreri bajo el tema Pensando la política desde la perspectiva de la Iglesia, parte 1. Nuestro tema en esta jornada es Pensando la política desde la perspectiva de la Iglesia. Cada vez que usamos esta palabra pensando, en nuestro vocabulario significa que no estamos estableciendo ni una regla, ni estamos estableciendo una doctrina, sino que estamos haciendo el consejo apostólico. En esto pensad. Por lo tanto, cuando usamos la palabra el pensamiento, perspectiva de la Iglesia, solo incluye aquella parte de la Iglesia que se sienta representado por las palabras que podemos compartir. ¿Qué pensamos de la vida política de una nación desde la perspectiva de la fe? ¿Cómo podemos, los hijos de Dios, afectar la vida política de la nación? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? ¿Por qué no debemos nunca de cansarnos de creer que vivimos en una tierra llena de riquezas que le ha dado Dios por diseño, pero que la administración política por siglos ha traído pobreza, escasez de manera sistemática, y que tengamos más de 110 años como de manera oficial la Iglesia, los creyentes, los hijos de Dios pisando esta tierra, y que no hayamos quizás visto toda la integralidad, y sin juzgar hacia atrás, hacia adelante y con un presente mucho más claro, ver cómo y de qué manera las personas que gobiernan podemos y pueden volver a traer a Dios a la historia política de la nación. Esa es nuestra apreciación. Dios va a aparecer en la historia política de la nación en la medida que esa nación exprese adoración a Dios. Eso no es un eslogan, eso no es una simple frase. Mi existencia en la tierra es justificada porque vivo para esto. No vivo para otra cosa en mi sentido más espiritual y profundo de mi vida. Ver al Señor manifestado en la habitación de mi cuerpo en los días de la historia. Dios me dio un cuerpo físico porque Dios tiene la necesidad de expresión en la tierra. En el formato político y social que al ser humano le haya tocado vivir, Dios nos dio un cuerpo bios para la expresión. Dios nos dio cuerpo para ser la pantalla expresiva de un programa eterno que se emitió en la eternidad, pero que no termina de generación en generación de transmitir la idea final. Y a eso es lo que nosotros le llamamos la expresión literal del propósito eterno de Dios, que Dios sea conocido en la tierra. Por lo tanto, vamos a llenar de respuestas a este pensamiento acerca de la vida política de las naciones de la tierra, donde Dios nos permite de manera constante llegar físicamente, pero también a través de diferentes medios poder estar en tantas naciones de la tierra. ¿Qué personas no deberían de oír este mensaje? Número 1, personas ausentes del conocimiento de la realidad de su nación. Si a usted la realidad del país no le representa absolutamente nada, será contraproducente oír esta palabra. Esta palabra tiene por objetivo personas no enajenadas de la nación en la que viven, literal. Número 2, personas sin capacidad de diálogo elevado
deberían de abstenerse de oír este mensaje. Gente que dice que la política no es para él, tampoco deberían de oír este mensaje. Personas que no pueden vivir en la tierra para eternizar sus momentos en la tierra y la vida de la tierra donde viven, tampoco tiene mucho sentido que lo oigan, lo que hoy queremos compartir. Creo con todo mi corazón que el origen de estas predicaciones, que si Dios nos regala la vida tendremos, y que creo que dejarán de ser una o dos o tres y se deben de convertir en una materia obligada, en el mejor sentido de la palabra, para todos aquellos que anhelan el ministerio de la palabra de Dios en todas sus versiones, o personas que quieran ser ministros, administradores y administradoras de la gracia del Señor. Es clave tener un pensamiento profundo y espiritual acerca de cuánto la vida política de una nación afecta nuestras vidas. Amados, este mensaje comenzó a nacer hace algunas décadas atrás, y la evidencia no la necesito mostrar delante de ustedes. Nuestras evidencias y nuestras cartas de lo que decimos no solo están grabadas y escritas y archivadas con fechas, sino que están en nuestro espíritu. Por lo tanto, diré que este mensaje nace porque hay una ausencia en la vida y mentalidad de los creyentes de mente de Estado. Los creyentes en Dios por décadas, en nuestra nación y al mundo a donde podemos ir, vemos que la estrategia de las tinieblas, generación tras generación, es abortar en la vida de los creyentes una mentalidad de Estado. Es decir, la salvación que Dios nos dio no tiene conceptos de Estado. No lo tomamos como una cuestión política en el más elevado sentido de la palabra. Es como que todo lo que creemos del Señor solo alcanza como si viviésemos en esta tierra, y tenemos versículo para afirmarlo. Somos extranjeros en cuanto a la eternidad, pero somos responsables de la administración de la tierra mientras que habitamos en ella. Podemos explicar muchas cosas que nos pasan como creyentes, y que muchos creyentes se preguntan: ¿y por qué si yo soy creyente? ¿Y por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Y por qué si yo voy a la iglesia? Imagínense en los últimos años la cantidad de preguntas de por qué hemos oído, y que son como un martillo rompiendo el corazón de los pastores, tratando de responder lo que no tiene respuesta. Hasta que Dios, por su gracia, te permite ver algunas cosas, y que hoy podemos, aunque sea balbuceándolas, decirlas muy por encima. Hago mías las palabras, y con todo el respeto que se merece, del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 2, cuando dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Siento mucha autoridad, y creo como nunca antes en mi vida, de decir estas palabras para mí y para toda la generación que nos oye. No estamos aptos para oír, lamentablemente, todo lo que pudiéramos decir para redimir el tiempo, por causa de los ámbitos infantiles que tenemos en la fe con respecto a este tema. Cómo y de qué manera metemos y podemos pensar política desde la perspectiva de la iglesia. Es una falta entonces de mentalidad de Estado. Un ejemplo de esto es: ¿qué pasaría si los hijos que van naciendo, por ejemplo, yo crecí diciendo nací en un hogar cristiano? ¿Qué hubiese pasado si en vez de llamarle hogar cristiano y casi entre dientes, y para cuando yo era chico era con vergüenza, ¿no?,
ese es evangélico, en vez de haber dicho esa frase chiquita, misteriosa, que solamente entendíamos entre nosotros, que decíamos con orgullo haber nacido en un hogar cristiano, entre los más aferrados a la fe, pero que muchos se avergonzaban a la hora de decirlo afuera porque eso merecía burla. Entonces ese juego de pensamiento hace 40 o 50 años atrás abortó de que nosotros rápidamente saliéramos del pensamiento del hogar cristiano a una mente de Estado. Una mente de Estado. Yo nací en el estado del reino de Dios. Entonces mi papá no hubiese sido visto por mí como mi padre, sino como un funcionario. Entonces mi papá no hubiese sido papá, mi papá hubiese sido el presidente de mi casa, mi mamá hubiese sido la primera dama de mi casa, y nosotros los hijos que no nos pasaríamos la vida diciendo por qué papá no estuvo en casa, porque era pastor, porque hubiésemos entendido con una mente de Estado que un pastor no es nada menos ni comparado hacia abajo, o ser un predicador del Evangelio no es ni comparable. Tengo el trabajo más honorable que existe en la tierra, que es predicar el Evangelio, pero los que trabajamos en la obra del Señor sí podemos meternos en los asuntos de la vida del país, por el grado de honor que se nos encomendó. Entonces, si papá, en vez de ser el papá biológico, los hijos lo hubiesen visto como el presidente, y si papá, en vez de creerse el papá de la familia, si hubiese sentido que es el presidente, el gobernador, el alcalde de esa pequeña ciudad, que son su esposa y sus hijos, nuestra vida sería diferente. Y esto explica por qué estamos políticamente como estamos, porque para nosotros una mente de Estado no tiene característica espiritual, y eso explicaría todos los por qué que me he tenido que soportar y aguantar, aún los míos propios, durante tantos años en el Evangelio. Que si usted hubiese nacido cuando nació y su papá hubiese sido un presidente literal de una nación, todo el formato de su vida hubiese sido absolutamente diferente, con todos los pros y todos los contras que eso puede tener. Si usted como esposa o como esposo le hubiese tocado convivir al lado de un esposo que fue presidente o gobernador de un estado, o alcalde o intendente, todo el formato de su vida hubiese sido diferente. El problema es que el Evangelio no tuvo calidad de Estado. Entonces lo único que somos, un montón de creyentes pensando la iglesia. Entonces cada vez que hay que hablar de vida política, tenemos que hablar casi con miedo, porque ni sabemos qué se va a entender de lo que vamos a decir. Entonces, si nosotros no eternizamos nuestros pensamientos gubernamentales y los elevamos, y empezamos a hacer lo más básico, a elevar toda autoridad de Dios a asunto de Estado, eso traería un formato en nuestras vidas. Porque todo es cierto, llamamos a las personas correctamente, él es pastor, él es profeta, él es apóstol, pero en la diaria y en la realidad del día a día es un hermanito más que tengo que hablar para decirle algunas cosas. No hay mente, y todo lo demás, la administración, nuestra vida, todo se convierte en voluntario en nuestra vida. ¿Quién va a venir a la reunión? Y va a venir a la reunión quien puede, quién sabe. Nadie sabe quién va a estar en una de nuestras reuniones. Yo no puedo dar la firma por ninguno de ustedes quién va a estar el domingo en esta reunión. ¿Quién vamos a estar? No, pero no es porque seamos ni malos ni buenos. Sencillamente, nadie se cree un funcionario clave, infaltable en la reunión de los santos. Porque la iglesia tiene una mentalidad terrenal, doméstica. Lo importante es que esté lleno. Y que este domingo no vino pero lo otro. Entonces la falta de mentalidad de Estado ha traído problemas estructurales en el matrimonio, por lo cual en muchos divorcios se explicarían esto. También
trae problemas familiares en los ámbitos de la fe. Por eso muchos hijos no están hoy en el Evangelio, porque nunca concibieron que nuestra vida era un asunto de Estado. Les invitamos a estar atentos a todos los contenidos que compartimos en redes sociales. Encuéntrenos como @JuanMagistreri. Gracias por estar presentes.